espero que me escuchen bien en este momento. Hoy es la mesa de trabajo, cotizaciones aéreas. Aprende a vender sin perder tiempo. Me gustó mucho este título hoy cuando redactaba, ¿no? Porque me llama mucho la atención que a veces perdemos mucho tiempo en pasando cotizaciones aéreas y ni siquiera nos detenemos a pensar cómo debemos pasar una cotización, cuán efectiva debe ser una cotización al momento entonces de enviársela al cliente, ¿no? Entonces, hoy lo titulé así, cotizaciones aéreas, aprende a vender sin perder tiempo. Antes de entrar en práctica, quiero detallarles un poco de, de qué son las cotizaciones. Y voy aquí un momentico a abrir aquí. ¿O qué es para ustedes? ¿Qué significa para ustedes? Disculpen, me faltó acento la E en qué. ¿Qué es una cotización aérea? Y en aérea también me faltó el acento. ¿Me perdonan, por favor? Ok. ¿Qué es una cotización aérea para ustedes? O sea, ¿qué significa una cotización en sí? Abro acá este debate y ¿por qué le comento esto, no? Porque obviamente una cotización nosotros la conocemos como, por ejemplo, es algo que nosotros solicitamos, puede ser en una ferretería, puede ser en una tienda, puede ser en cualquier parte, en un supermercado. Nosotros siempre solicitamos o hacemos una cotización para saber cuánto debemos pagar por X servicio, X producto. ¿Pero qué significa una cotización aérea? Pueden abrir el audio de la computadora, de su audio para entonces comentar o comentar por el chat. ¿Qué significa para ustedes una Oferta de cotización aérea? servicio. Es la oferta de servicio o la propuesta de servicio para el cliente, de acuerdo a lo que solicitó. Ok. ¿Y sabes tú, David, cómo es esa estructura? ¿Qué debe tener esa estructura? ¿Cuáles son los elementos que debe tener esa cotización? ¿Los conoces? Yo creo que yo sí. Ok, Bueno, no estoy 100% segura porque siempre está ahí que está abierto a aprender. ok. A lo Y mejor que se me escapa Doris, creo algo. que se desconectó la señora. Ok. ¿Y Doris, tienes algún conocimiento de qué es una cotización aérea? Adriana, bienvenida, buenas noches. Cuánto me alegra ver a Adriana acá conectada con nosotros, de verdad. Adriana es una de las primeras que está en el equipo y bueno, está aquí con nosotros, me alegra. Doris, ¿algún conocimiento de qué es una cotización aérea? Por acá, me están respondiendo por chat, gracias, buenas noches, dice Adriana, bienvenida. Ok, ok, bueno. Nosotros, para hacer una cotización aérea es la propuesta o el monto o lo que le vamos a enviar al cliente para su viaje. Es decir, para el viaje solicitado, para el momento en que la persona, por lo menos, decide viajar y nos contacta a nosotros y le hacemos una cotización. ¿Ok? ¿Qué es una cotización? Simple. Es la solicitud que nos hace un cliente para una ruta definida y eso debe llevar el valor, el itinerario y obviamente contener, obviamente el precio, por supuesto. Cuando nos referimos a valores, el presupuesto que debe tener el cliente para poder comprarnos o no, si somos su mejor opción o no. Ahora, ¿qué? Elementos de una cotización aérea. Elementos de una cotización aérea. El primero que debe tener si nosotros ya definimos que es una cotización, obviamente es una solicitud que nos hacen para verificar el precio de cierto destino. Pero ¿qué debe tener esas cotizaciones? Debe estar enmarcada o identificada por la ruta de origen y la ruta de destinos. Puede ser un solo destino, pueden ser varios destinos, pero deben estar contemplados en esa cotización. Ese es el elemento número uno. El elemento número dos que tiene que estar acompañado de una fecha de viaje. Y ahí me equivoqué, me perdonan, y esto lo corrijo, disculpe, qué pena. Deben estar acompañadas de una fecha de viaje. ¿Y qué otro elemento debe tener? El itinerario, por supuesto.
debe tener un itinerario. Pasamos desde la ruta, origen, destino, fecha, eso debe tener un itinerario. Debemos saber cantidad de pasajeros que van a viajar para poder hacer la cotización. Necesito saber qué cantidad de pasajeros vamos a viajar, que incluye, por supuesto, esa cotización. Es decir, ese es el enganche que debe tener, digamos, resaltada allí, que en ese valor que va incluido, ¿qué debe tener? Y lo que tiene, lo último que tiene que tener es un precio final, esa cotización. Son los elementos. Entonces repetimos, comenzamos. Elementos de una cotización. Lo primero que debe tener, debemos saber nosotros origen y destino, o sea, que debe llevar esa cotización escrita formal, porque recuerden que nosotros pasamos de ser unos amateurs a unos profesionales del turismo. Profesionales del turismo. Y muchas veces empezamos a perder tiempo porque no tenemos enmarcados estos elementos para armar una cotización realmente efectiva, rápida y veraz. Ahora bien, uno, origen y destino. Dos, fecha de viaje. Tres, itinerario. Cantidad de pasajeros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, si son adultos, si son niños, son bebés. Toda esa información debe estar reflejada en la cotización, que incluye, muy por supuesto, si es un boleto solo ida, un boleto ida y vuelta, si incluye bolso de mano, si incluye el equipaje de mano, si incluye la maleta grande, ¿ok? Toda esa información debe estar reflejada en esa cotización. Y tercero, obviamente el precio final, o sea, el monto total ya con todos los servicios, con todo lo que le cobramos al cliente para poderle enviar la cotización. Entonces acá yo les traje un ejemplo. Esta cotización está en caliente, la envié hoy. Es una ruta Caracas-Tenerife. O miento, es una ruta Tenerife-Caracas. Entonces, si nosotros enmarcamos todos los elementos que le acabamos de decir, ¿qué es lo primero que aparece? Donde dice, listo, acá el mejor resultado que encontramos. Este es un formato que lo tomé del equipo de apoyo de cotizaciones, le hice algunas mejoras y lo adapté a cómo Sierra Tour envía las cotizaciones. Mi vida, vamos a darle un volumen. Envía las cotizaciones, es decir, de esta manera, desde que yo envío las cotizaciones aéreas, de esta manera, las ventas me han mejorado muchísimo. Porque esto le da, digamos, tranquilidad, o sea, le da tranquilidad, no, le da como que seriedad a la cosa. Y dice, no, estas son personas serias cuando hacemos este tipo de formato. Eh, Navy dice, me gusta mucho ese formato. Bueno, este es el formato que yo utilizo para enviar las cotizaciones aéreas. No les voy a mentir, a veces da fastidio, todo lo demás, X, Y, Z, porque ven, en fin. Entonces, cuando utilizamos este formato, ¿qué hacemos? Origen, Tenerife, destino Caracas, detallamos el itinerario, tenemos la fecha del viaje, tenemos el itinerario de a qué hora sale, a qué hora llega, y obviamente viene la parte más importante que incluye. Entonces, bolso de mano, maleta de 23 kilos, es un boleto ida y vuelta, emisiones de pase de abordar, es un beneficio adicional. Aquí me falta colocar asistencia personalizada y el total es $1,373. Ya esto incluye impuestos, tasas y cargos administrativos. Y en los cargos administrativos está nuestro fee personalizado. Y le detallo también la forma de pago, transferencia, y aquí le detallo al cliente toda la información en una sola transacción. ¿Ok? Les confieso que esto ha sido para mí Ujú. una bendición porque, ¿por qué? Porque cuando lo hacemos de esta manera, se ve con más profesionalismo y se garantiza la venta. Ahora, hay algo que voy a comentar. Porque cuando al principio le dije, aprende a vender sin perder tiempo. Porque todo esto que yo le mencioné acá, por ejemplo, todo esto que yo le mencioné acá, todos estos elementos que debe tener una cotización, nosotros ¿de dónde la sacamos? Pregunto, ¿de dónde sacamos nosotros todos estos elementos para poder hacer una cotización? ¿De dónde los sacamos?
Pregunto, ¿de dónde sacamos nosotros esos elementos para armar una cotización? María Eugenia, La tarifa de las aerolíneas, ¿cómo? las tarifas que te da la aerolínea, porque hay diferentes aerolíneas que te dicen de viajes, entonces nosotros sabemos Ok, se escucha entrecortado, María Eugenia, qué pena. De la 1, 2, 3 dice Navy. Navy dice la 1, 2, 3. ¿Me puedes escribir, María Eugenia, que no te escucho bien, de dónde sacamos nosotros esta información, esos elementos para armar una cotización? Vamos a ver. Doris, ¿me escuchas? Adriana. Se cayó la señal de María Eugenia. Doris, Adriana, ok, mira. Acuérdense que la 1, 2, 3, bien sea la 1, 2, 3 Pro, la 1, 2, 3 normal, son las herramientas que utilizamos para poder cotizar. ¿Ok? Son las herramientas que utilizamos para poder cotizar. Pero déjame decirte, mi querida Navy, que esos elementos para armar una cotización no te lo da la 1, 2, 3. ¿Por qué no te lo da la 1, 2, 3? Porque cuando les mencioné desde un principio, aprende a vender sin perder tiempo. Porque toda esa información se la suministra el cliente. El cliente es el que le suministra toda esa información. Muchos caemos en el error de que cuando nos solicitan una cotización, automáticamente empezamos a ofrecer y nos olvidamos de preguntar. Por eso alguien dijo por allí, en la actualidad se vende más preguntando que ofreciendo. ¿Okay? Por ejemplo, muchas veces les ha pasado a ustedes que les llega un cliente y les dice, mira, quiero saber el precio de un boleto, de un boleto. Y hay veces que cometemos el error que no sabemos ni siquiera el destino y empezamos a lanzar cotizaciones y realmente terminamos perdiendo la venta. Y no todo eso, no cerramos venta y no todo eso. Perdemos tiempo porque no sabemos ni siquiera identificar ese cliente que nos está solicitando X servicio, X cotización. Entonces, cuando eso le sucede a ustedes, lo primero que tienen que preguntar al cliente qué fecha va a viajar y cuál es la ruta. En estos días me preguntaron eso a mí. Mira, quiero saber el valor de un boleto para Cúcuta. Ya le dije yo al cliente, le dije, ¿para qué fecha quieres viajar? ¿Desde dónde quieres salir? ¿Cuántas personas son? Hay niños en esa solicitud. Viajas ni con niños, viajas con bebés. ¿Ok? ¿Para qué fecha? Cuando ella me empieza a responder, en la parte que me dice, le digo, ¿para qué fecha? Me dice estas palabras, no tengo una fecha definida. No tengo una fecha definida. Imagínate si tú tienes varias solicitudes allí en caliente que te respondieron lo que tú necesitas para completar una verdadera cotización y le dedicas tiempo a una persona que te dice, no sé para qué fecha. En ese momento yo le respondí, mira, las tarifas aéreas, ¿ok? Se indican de acuerdo a la fecha exacta en la que tú deseas viajar. Cuando ya tengas una fecha exacta de viaje, ¿ok? Cuando ya tú tengas una fecha exacta de viaje, me escribes para enviarte una cotización. La persona me dijo, bueno, te voy a contactar a finales de mes de enero para darte ya la fecha definitiva que voy a viajar. Ella me dice lo que quiero tener es un estimado y le vuelvo a repetir, le digo, mira, te puedo dar una tarifa en este momento que vale $300, pero para la fecha que tú decidas viajar, no va a estar en $300, sino que va a estar en 600. Entonces ahí me vas a decir, pero si tú me dijiste que las tarifas estaban en 300.
Las tarifas aéreas son muy cambiantes y son sujetas a cambios sin previo aviso. Por eso te recomiendo que definas una fecha de viaje para poderte cotizar. ¿Qué pasa? Me dio las gracias, me dijo que me iba a contactar cuando tuviera una fecha precisa y listo. Simplemente puse al cliente allí pendiente de solicitudes, por solicitud. Y continué con aquellas personas que me pidieron un paquete, me dieron fecha, me respondieron todas las preguntas. Por ejemplo, mira, quiero un boleto, el boleto es solo ida, es hasta Cúcuta, es para la fecha del 28 de febrero, quiero lo más económico. Y cuando me dicen quiero lo más económico, les pregunto de una vez, ¿cuánto tienes destinado a invertir en ese viaje? Un estimado. Hay clientes que no les gusta decir esa cantidad. No les gusta decir esa cantidad, pero entonces tú empiezas a identificar. Cuando tú utilizas estas estrategias que yo te acabo de nombrar, de preguntar, porque tú no puedes armar una cotización y y poner en práctica estos elementos si no tienen la información necesaria que te dé. Una cosa es que tú lances una promoción de una tarifa, de una oferta, de una línea aérea, ¿ok? Y otra muy distinta es que tú empieces a ofrecerle a tu cliente sin preguntarle qué es realmente lo que está requiriendo. Entonces, me preguntan, ¿cuál ha sido el éxito de que yo exonero todos los meses? Es eso, es precisar sin miedo. Y una de las cosas que he aplicado es, ¿ok? Una de las cosas que he aplicado es el preguntar para yo poder armar una cotización formal y enviársela a mi cliente. Me preguntaba Nevin estos días, dame una clase de por qué tú exoneras todos los meses. Bueno, yo exonero todos los meses por eso, porque yo no pierdo tiempo. Yo no pierdo tiempo con una persona que me dice, es que yo no sé cuándo voy a viajar. Yo le digo, bueno, mira, importante es cuando ya vayas, porque son personas que realmente lo que están buscando es para saber, no realmente te van a comprar. La persona sabe que tú eres un profesional de turismo, la persona sabe que tú trabajas en el área, que tú te desempeñas, tienes tiempo, tienes trayectoria, todo lo demás, y te hacen esas preguntas, tú simplemente no pierdas tiempo. Enfócate en aquellas personas que realmente sí consideran que van a viajar. Que una vez que tú le pases la cotización, la toma o no, perfecto, ya eso está bien. Me quedan 10 minutos de esta sesión, lastimosamente, eh, pero esto es lo que yo les quiero mostrar a ustedes, esta parte teórica. ¿Por qué? Porque es necesario identificar. Dejo de compartir pantalla y les comento que realmente esto es lo que le vine a traer hoy. Tengan en cuenta estos elementos para armar una cotización, pero es el cliente que les da a ustedes automáticamente, les da a ustedes toda esa información para que ustedes puedan cotizar. Navy me respondió, es la One to Three. La One to Three es la herramienta que tú utilizas para armar la cotización. Pero realmente es el cliente el que te suministra la información. Es el que te dice, mira, esto es para mí, lo quiero hacer, esta es la fecha que voy a viajar, somos 2 adultos, 2 niños, estimo que sea este presupuesto, o trata de buscarme lo más económico partiendo de esta fecha. Es un boleto ida y vuelta. Entonces ahí tú armas una cotización formal y se la envías al cliente. Tori también ha mejorado sus ventas porque ha utilizado esa plantilla. Ha utilizado esa Yo la plantilla. aplico, yo la he aplicado. La señora María Eugenia la ha aplicado. Entonces ya saben que Sí, esos son los elementos siempre la necesarios aplico. para tener, o sea, si ustedes quieren exonerar mes a mes, empiecen a preguntarle a su cliente qué es lo que desean. Y de acuerdo a eso, ustedes empiezan a trabajar. Por ejemplo, mira, quiero viajar a Buenos Aires. Les pongo un ejemplo. Voy a compartir pantalla. Me voy a compartir pantalla rapidito. ¿Están viendo la pantalla en este momento? Sí. Ok, esta es la One, Two, Three. La One, Two, Three normal. Ya ustedes saben cómo entrar y todo lo demás. Llega un cliente, mira, quiero viajar a Buenos Aires.
y lo que quiero pagar son $500 hasta Caracas. Ustedes saben muy bien que esa ruta no vale $500 en este momento. Y te dice, quiero viajar para finales de enero, pero lo que tengo son $500. Entonces tenemos dos opciones. Decirle a la persona, podemos hacer el proceso de, nos dice, son dos adultos, de paso, y está en Buenos Aires. Entonces, ¿qué hacemos? Buenos Aires, Caracas, nos dice que para el 5 de febrero, ok, son dos adultos. Y él dijo, bueno, yo estimo pagar $500. Bueno, como real. Entonces, ahí ya tú tienes una información para cotizar porque te está dando fecha. Buscar. Obviamente esto lo tengo en pesos chilenos. Vamos a poner aquí en dólares. Lo cambiamos a dólares y le damos a buscar. ¿Okay? ¿Qué pasa automáticamente acá? ¿Qué pasa automáticamente acá? El sistema nos dice que vale $4,400. ¿Están viendo el precio? Para el 5 de febrero esto es lo que vale. Y automáticamente empiezo a mover la fecha y le digo, empezamos a mover la fecha para ver si existe una tarifa de $500 porque así aparece. Aparecen muchos con esa información. Y empezamos a mirar y vemos que no hay tarifa, sino que los dos cupos hacen $3,000 esa. ¿Qué le termino yo diciendo? Mira, te voy a ser sincero, no tengo ese precio de Buenos Aires a Caracas. No te mates haciéndole ahí, no te mates, no, perdón, no le pases información detallada de algo que tú sabes que ya te dijo que lo que tenía eran $500. Y obviamente, si ya tú has cotizado esta ruta con frecuencia, tú le dices, no, mira, te voy a ser completamente sincero, esa ruta hasta Venezuela está demasiado costosa. Si tú quieres pagar $500 por persona, tienes que irte por Colombia o llegar hasta frontera con Brasil. Es la única opción que te puedo ofrecer. Pero llegar hasta Venezuela ya te vale esa cantidad. ¿Okay? Por ejemplo, sucede mucho, ¿qué pasa cuando nos piden la ruta a Estados Unidos? Lo mismo, en Estados Unidos hay que dividirla en dos obligatoriamente. ¿Por qué? Porque desde Venezuela los vuelos están prohibidos. Entonces tú tienes que cotizarle un Caracas, Panamá, porque lo primero que te dicen, no quiero viajar ni con láser ni con Rutaca, quiero viajar con Copa. Bueno, tú le cotizas, bueno, ida y vuelta, sí. ¿Para cuándo? 16 de febrero, regreso 28 de febrero. Y le damos buscar. Dos adultos, le damos buscar. Y aquí automáticamente el sistema, yo siempre le tildo acá esta pestañita que está acá porque nos ayuda. Entonces aquí vemos que vale $1,280 las dos personas. Hasta Panamá. Estamos hablando de 600 de $600. Y si buscamos el Panamá-Miami, debemos buscarlo aparte. Panamá-Miami, lo debemos buscar aparte. Entonces, automáticamente empezamos a buscar las conexiones y todo eso y verificamos qué tal. No puede ser con American, tiene que ser con la misma línea aérea. Entonces, aquí está Copa y me dice que los dos pasajes a Miami para esa fecha hacen $1,526. Más los 1,280, estamos hablando que es una tarifa con Copa de 1,100, $1,200 por persona aproximadamente. Entonces, Una pregunta, sí, señora María. puedo hacerla. Ajá, si cotizas y emites en dos tramos, ¿cómo hace la persona para ir en tránsito? A la hora de chequear, la aerolínea lo chequea en tránsito, Sí, porque señor. ese con la misma aerolínea tiene que ir en tránsito. Estuve conversando con María Cecilia ese tema, muy buena pregunta, y esto lo dejo para acá. Copa, a pesar de que se emite doble boleto, ¿ok? Cuando van a chequearse, le informan a Copa que su destino final es Estados Unidos, es Miami. Y Copa los chequea los dos tramos y le pone la maleta hasta Miami. O No sea, tienen que retira la maleta en Miami. retirar la maleta en Hacen Miami y tránsito. en Panamá simplemente hacen tránsito. Sí, señor, sí. Pero hay Ya que es ya. decirle a pasajeros, porque hay pasajeros que nunca han volado, Sí, sí, sí. o ellos lo harán automáticamente. Ellos le chequean tienen que decir mi destino final es Miami. Muestran tanto el boleto de Panamá a Miami como el boleto Caracas-Panamá, por supuesto. Sí, Y cuando porque vayan a regresar es lo mismo. hay casos de que la chequean hasta Panamá, por eso te lo digo. Correcto, correcto. Entonces, Ujú. no.
Con Copa le garantizo el 100% que los chequean hasta Miami. La maleta se la ponen en Miami. Ok. O sea, la maleta, eso es un beneficio que le tiene Copa a los clientes. Porque es que obviamente ellos no van a llegar a Panamá, sino a Miami. Y como es todo con Copa, entonces le hacen ese beneficio. Está completamente garantizado. Sí, María Neilia aquí dice que siempre le preguntan en el aeropuerto cuál es su destino final y ahí hay que informar de que su destino final es Estados Unidos. Eso pasa con él. Lo mismo pasa, por ejemplo, una de las grandes cosas que tiene también la otra plataforma, que es esta que está acá. Vamos a ver qué me abre acá. Ya, esta no es. Vamos a abrir aquí. Es esta que está aquí. La One2Three Pro, que es uno de los beneficios que tiene la One2Three Pro cuando ustedes entran, ¿ok? Es que tienen el beneficio de poder darnos tarifa con o sin equipaje, ¿ok? Por ejemplo, queremos un Santiago de Chile Cancún, 2 adultos y 2 niños, le damos buscar. Y una de las ventajas que nos ofrece la Pro es esa, que nos puede dar la información sin equipaje, con equipaje de mano, con maleta grande, facturada. Todo eso aquí está. Aquí le despliega una lista de tarifas con ciertos beneficios que le va a permitir decir a la persona, por ejemplo, si es una persona, esto también lo preguntan ustedes, ¿van a viajar con maleta o no van a viajar con maleta? ¿Van a viajar con equipaje o sin equipaje? O sea, siempre es bueno preguntar, porque las tarifas internacionales, a excepción de Venezuela, que Copa todavía respeta la maleta de 23 kilos, los vuelos que se originan a Venezuela, desde y hacia Venezuela le incluye el equipaje. Pero el resto del mundo, las líneas aéreas tienen este tipo de tarifas, este tipo de tarifas en sus rutas. ¿Ok? Voy a cerrar y vamos a volver a entrar. Ya les paso el nuevo link.